Como muchos ya sabréis, el próximo 29 de mayo sale Paper Mario: La Puerta Milenaria para Nintendo Switch. Y se trata de un juego muy querido por aquellos fans de Super Mario y que pudieron jugar a esta versión de GameCube en su momento. Sin duda fue una obra maestra y ahora la podremos jugar en Nintendo Switch, oficialmente. Así que si todavía estás pensando en comprarte este juego para tu Nintendo Switch, atento a este vídeo, te voy a contar las cosas negativas como también algunas positivas. Y así luego tú ya decides si comprarlo o no, ¿ok? Yo no voy a poder jugarlo porque voy a estar fuera de vacaciones, así que no os podré hacer el típico unboxing con gameplay y primeras impresiones. Sin embargo, ya se saben cosas de este juego. La prensa ya ha podido jugar, ya ha hecho sus declaraciones sobre lo que se ha visto en este juego. Y ojo, porque se han visto 3 cosas negativas. Así que empezamos con las 3 cosas malas de Paper Mario: La Puerta Milenaria para Nintendo Switch. Lo más importante de todo ha sido el tema de los FPS. Este juego en la versión GameCube corría a 60 FPS y ahora en Nintendo Switch corre a 30 FPS, la mitad. ¿No se supone que es una remasterización, por lo cual va a mejorar la versión antecesora? Pues en este caso no, la está empeorando. Y esta es mi queja principal. Estamos dando un paso atrás cuando debe ser un paso hacia adelante. Sí que es cierto que en este juego tampoco va a perjudicar lo que es la experiencia de juego, ya que el juego es por turnos, ¿vale? Los desarrolladores lo que han hecho es priorizar el tema estético. Hay ciertos elementos en esta mejora de calidad gráfica que perjudican los FPS. Cosa que parece raro, ¿no? De un salto que es de la GameCube a la Nintendo Switch, debería ser fácil mejorar el tema gráfico del juego sin perjudicar FPS. Pero bueno, hay ciertos efectos visuales que le han dado prioridad antes que el doble de FPS. Es lo que hay, ¿vale? Esa ha sido la decisión, os guste o no, ni tampoco la podremos cambiar. Bueno, hay un montón que en el propio juego hubiese una opción de decir, mira, yo quiero gráficos no tan guays y tantos efectos, pero quiero 60 FPS y poder cambiarlo. Esto no se puede hacer, el juego vendrá tal cual. A mí personalmente me da igual, sin embargo, los jugadores más modernos y actuales esperan, obviamente, un salto en rendimiento y optimización. Además, esperar la misma experiencia de lo que teníamos en la GameCube con lo que tendremos en Nintendo Switch, o al menos mejorarla. Aunque otros desarrolladores han especulado cuál ha sido el motivo en sí, Nintendo tampoco llega a ser muy transparente. Hubiese estado bien que Nintendo hubiese informado un poquito de cuáles pasos han seguido para al final acabar decidiendo esta solución y priorizar a lo que es el aspecto visual, antes que los FPS del juego. Segundo aspecto negativo de este juego para Nintendo Switch: el precio, amigos. ¿Estamos de acuerdo que a día de hoy todos los juegos que son remake, remasters de Nintendo aparecen al mismo precio que un juego creado desde un inicio? Aquí en este caso se han ahorrado todo lo que es la creación base del juego. Están haciendo lo que es un remaster, un remake. Que sí que es obvio que tiene su trabajo y obviamente hay que pagarlo y son muchas horas, pero no es lo mismo. Así que indiscutiblemente, nos guste o no, el juego sale caro si lo venden por 59,99 € en la eShop o las tiendas oficiales de Nintendo. Ahora sí, lo puedes encontrar más barato, entonces podría valer la pena. Hay otras páginas web, por ejemplo Amazon, ¿vale?, que te lo vende por bastante menos, 46,99 €. Tenéis todos los links abajo en la descripción por si queréis reservarlo. Este precio me parece un poco más justo para este remaster. Aún así, yo lo he puesto a 39 €. Y estoy seguro que les va a rentar igual. Y yo te pregunto a ti ahora, ¿qué precio sería justo para un remaster de un juego ya que salió en GameCube y que sale ahora para Nintendo Switch? Déjamelo abajo en los comentarios. Tercera cosa, y un poco polémica, y tampoco voy a entrar demasiado en ella, pero se han hecho modificaciones en el diálogo. Hay un personaje en Paper Mario que es transexual y que fue la primera referencia que se hizo en Nintendo en algún juego. En la versión original, su género es parte de su historia y contribuye a su desarrollo como personaje. Modificar o suavizar estas referencias puede ser visto como una negación de su identidad o como un intento de esquivar temas de diversidad. Para los fans y jugadores que valoran la autenticidad de la historia y de los personajes, cualquier alteración puede ser vista como una degradación de la experiencia de juego original que conocieron y amaron. Aunque sí que es cierto que a veces puede ser para evitar ofensas, también puede percibirse como un acto de autocensura y que por supuesto compromete la visión artística original por un único motivo: por miedo a la reacción. Creo que está bien a veces abordar esas modificaciones de manera abierta y transparente para que no se lleven a cabo especulaciones o otras críticas. Tampoco considero que sea algo negativo este cambio, sin embargo lo que no me parece bien es no dar explicaciones sobre esto y hacer entender al público que este cambio es necesario. Así que quede claro, lo negativo no es este cambio, sino cómo lo lleva a cabo Nintendo. Y tampoco creo que sea un cambio motivo de no jugar a este juego, por ejemplo, o de no comprarlo. Pero no estaría mal que a día de hoy
nos podamos abrir con libertad y también a empezar a educar a nuestro público. Estas son las tres cosas negativas del juego Paper Mario, la puerta milenaria para Nintendo Switch. Sin embargo, esto no debe cerrar la puerta a su compra, obviamente, porque tiene muchas positivas. Esta remasterización ha sido cuidadosamente realizada, con muchas mejoras gráficas y también de sonido. Se ha mejorado la iluminación, los materiales y la definición de los personajes, ofreciendo una experiencia visualmente impresionante, tanto en el modo portátil como en el modo sobremesa. El juego, aunque tenga estos pequeños cambios, es muy fiel a lo que es el juego original. No obstante, aunque el sistema de combate sigue siendo por turnos, se ha enriquecido con comandos interactivos que permiten a los jugadores potenciar ataques y defensas, agregando de esta manera una capa de estrategia y habilidad en tiempo real. El diseño de niveles de Paper Mario la puerta milenaria son geniales. Están muy bien conseguidas y por supuesto desafían a los jugadores a pensar y a explorar, además de utilizar elementos de los escenarios. El juego también ha recibido cambios positivos para que se adapte a los nuevos tiempos. Anteriormente, cuando fallecías en el juego, cuando eras derrotado, el punto de guardado tiraba muy atrás del juego, por lo tanto hacía un poco cansado y aburrido tener que repetir ciertos momentos del juego para llegar a ese boss, ¿no?, que te ha derrotado. Ahora no, cada combate, cuando lo pierdes, vas a poder reintentarlo desde este punto. Esto, obviamente, mejora la experiencia de juego. El juego, sin duda, es un juego bastante divertido, adictivo y repleto de humor, con combates que se sienten como una obra de teatro, haciendo que cada enfrentamiento sea dinámico y entretenido. Y sin duda, la puerta milenaria es una de las entregas más importantes de lo que es el universo Super Mario. En concreto, podría ser la mejor aventura de rol. Así que si eres un fan de este género y también de Super Mario, ya está, es tu juego. Así que ten en cuenta estos puntos negativos y por supuesto los positivos. Y ahora llega tu turno para que escojas con tu decisión si vale la pena o no para ti. La pregunta es, Ray, ¿a ti qué te parece este juego? ¿Lo comprarías o no? ¿Qué hago? Yo, personalmente, en lo que son mis gustos, creo que antes de este juego hay algunos más importantes de Nintendo Switch que deberías tener sí o sí. Yo creo que este juego está muy bien, pero, obviamente, hay juegos que yo compraría antes. Ahora sí, si ya no sabes qué comprar y te gusta este juego, pues cómpratelo. Pero yo no me dejaría 59 pavos si no tuviera, por ejemplo, un Mario Odyssey. Antes me compraría ese, o un Super Mario 3D World. Me compraría ese antes. O un Zelda Tears of the Kingdom, ¿vale? O sea, hay muchos juegos que creo yo que son mayores obras maestras que deben comprarse antes. Ya está. Pero bueno, aún así, si te interesa este juego para el 29 de mayo, tienes abajo en la descripción un link de compra tanto en Amazon como en el My Nintendo Store para que escojas cuál comprar. Todas aquellas compras que hagáis a través de esos links, al final a mí me apoyan directamente al canal. Así que gracias a todo el mundo que está comprando a través de estos links. Es una forma de poder seguir haciendo lo que hago cada día, que es traeros vídeos de Nintendo Switch. Así que, obviamente, debes estar suscrito. Obviamente. ¿Cómo? Aquí está mi cabeza, debes clicarle bien fuerte, que lo sienta YouTube, y suscribirte. Y luego ver este vídeo aquí debajo, súper interesante, o sea, obligatorio, si tienes Switch, ¿vale? Tengo ganas de jugarlo,